Un cordial saludo a los estudiantes de segundo año de la Universidad Creativa Nacional Centroamérica. En este tema o este pequeño repaso que vamos a hacer, vamos a hablar un poquito de lo que son los ciclos biogeoquímicos. Un ciclo biogeoquímico va a ser el movimiento de elementos químicos entre la atmósfera y los seres vivos. Ya hablemos del agua, el carbono, el fósforo, el nitrógeno, azufre y zinc. Ellos van a tener una relación o un movimiento entre atmósfera, ser humano o atmósfera y ambiente. Ese movimiento lo conocemos como ciclo. Si nosotros nos vamos a lo que es la explicación de un ciclo es algo cerrado que permite que la energía esté circulando o esté girando o rotando en un mismo lugar, pero que siempre esté en constante movimiento. Existen dos tipos de ciclos biogeoquímicos, el sedimentario y el hidrológico. El sedimentario es el que ocurre sin interacción de ningún tipo de elemento de agua, es decir, no hay un lago, no hay un río, no hay un océano en su estructura. Y el hidrológico es donde hay interacción con el agua. Las partes de estos ciclos son dos también: la biótica o parte viva, donde están los seres vivos, animales, y la parte biótica o no viva, donde están las plantas, las montañas, el aire, el océano, la tierra. Son varios ciclos. Nosotros vamos a estar trabajando el ciclo del agua, el ciclo del carbono, fósforo, nitrógeno y oxígeno. Por ejemplo, aquí vemos el ciclo del agua. El ciclo del agua es uno que ustedes vienen viendo desde hace muchos años. Ya sabemos que el agua se encuentra en los ríos, lagos o mares. Esa agua se evapora si está en los lagos, ríos o mares, se transpira si está en las plantas, se sublime o se cambia de estado si está en la nieve, y va a sufrir o va a cambiar a estado gaseoso, es decir, va a subir a través de una evaporación a las nubes. En las nubes el agua se condensa. Cuando ya están altamente condensadas, ocurre la precipitación, que puede ser en forma líquida o en forma de nieve. Esa lluvia cae nuevamente a las montañas, mares, ríos, lagos, y el agua puede volver ya sea por filtración de aguas subterráneas, por los ríos, o que cae directamente en los mares. Y vuelve a iniciarse el ciclo cuando esa agua se evapora, se transpira o se sublima hacia las nubes. Si nos ponemos a ver, es un círculo. Si el agua cae acá, vuelve a evaporarse, vuelve a condensarse, precipita y vuelve al mar. Y del mar vuelve a evaporarse y así sucesivamente. Y por eso se llama ciclo, en este caso del agua. En el del azufre podemos observar lo mismo. ¿De dónde proviene el azufre? Pues de las industrias que lo procesan a partir del carbón. Ese carbón que es procesado se convierte en un gas llamado óxido de azufre, que va a ir a la atmósfera y que él puede caer nuevamente a la tierra, sea por una lluvia ácida o que algún animal que ya lo haya consumido vuelva sus desechos a la tierra y sean procesados nuevamente por algunos microorganismos y esté nuevamente en la corteza terrestre. Si nosotros nos podemos a ver el ciclo anterior, un ciclo hidrológico, este ciclo es un ciclo sedimentario. Aquí tenemos interacción con el agua, aquí solamente hay interacción con la tierra y otros elementos, más no del agua. La actividad que ustedes van a realizar, que es lo que les quiero explicar con este video, es un cuento ilustrado. Tenemos que acordarnos que un cuento es un relato donde hay un personaje principal, secundario, una trama y la conclusión de esa trama. En el caso de un cuento ilustrado, es lo que ustedes conocen como el cuento de la Caperucita, de Pinocho, de los tres cerditos, es decir, es un cuento, es una historia. Entonces, eso ustedes lo van a adaptar hacia lo que es el tema de ciclos biogeoquímicos. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, a cada estudiante se le va a asignar dos ciclos. Esos dos ciclos los deben de relacionar entre sí y desarrollar en un solo cuento. Es decir, usted va a hacer un solo cuento donde va a estar involucrado dos ciclos biogeoquímicos. Yo les voy a colocar la lista de qué ciclo le toca a cada estudiante. El cuento en su historia debe de contar cómo inició el ciclo, las partes, sea biótica o abiótica, es decir, viva y no viva, los productos, los lugares donde ocurre, los animales o individuos involucrados y la relación con otros ciclos. La historia, porque ustedes no me va a contar directamente lo que pasa en el ciclo, sino que tiene que haber una historia que involucre y que nos permita darnos cuenta que ahí se está explicando el tema. En esa historia que usted va a contar, la puede realizar mínimo en dos escenas.
máximo en 4. De ahí no traten de pasar, háganlo bien simple, bien concreto, pero que se cuente, que sea un relato, digamos, innovador. Debe tener una portada ilustrada con el nombre de su cuento, bien bonita. Y usted puede hacer eso en su cuaderno, en hojas, a computadora, como usted considere más fácil. Lo que quiero es que usted relate un cuento donde en ese cuento estén presentes los 2 ciclos con todas sus partecitas y que el cuento tenga una historia que, además de darnos a conocer los ciclos biogeoquímicos, permita también distraernos un poco. Espero que les sea fácil la actividad. Cualquier duda de ustedes saben dónde contactarme.